Bien, conocer la forma de los orbitales D nos lleva a tener más elementos para poder explicar la siguiente teoría, que es la teoría de campo cristalino. ¿Por qué campo cristalino? Recordemos el concepto. Cuando hablamos de un cristal estamos hablando de interacciones de tipo iónico, catión y anión. El principio de unión aplicado para esta teoría es el mismo, una interacción de tipo electrostática. Pero recordemos antes qué es lo que sucede con las fuerzas de unión de varios tipos de enlaces. Por ejemplo, en el caso de lo que es el enlace covalente entre carbono-carbono, con hidrógeno, oxígeno, con nitrógeno o con hidrógeno, hay un intervalo de fuerzas de enlace que está aproximadamente entre 70 y 110 calorías por mol, y si lo vemos en joules, de acuerdo a la conversión, estaríamos hablando entre 285 y 450 joules o julios. Este es un enlace covalente, de los que conocemos, de los que a diario en química tratamos. Vean ustedes el enlace de coordinación o un enlace coordinativo. Llega a ser de alrededor del 80, si estamos hablando 80% del nivel más bajo, pero llega a ser casi de un 60% cuando hablamos del nivel más alto. Es decir, vamos a ver que los enlaces de coordinación no necesariamente son enlaces muy fuertes en términos químicos. Son estables, pero están sujetos a que en un momento determinado pudieran no ser tan fuertes. Esto puede ser una desventaja, porque representa el que pueden salir esos ligantes que están unidos a un metal central, pero es una ventaja en términos de las aplicaciones que más adelante vamos a ver. Completamos la tabla revisando que nada más que en el caso de los puentes de enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno están en este intervalo, en joules también, las fuerzas de Van der Waals, en fin. ¿Qué es un enlace de coordinación? Un enlace de coordinación lo podemos ver según campo cristalino como la atracción electrostática del metal que puede presentar un estado de oxidación de 2, de 3, de más, ¿sí? En donde los ligantes tienen cada uno su par de electrones. Recordemos que en el caso de los ligantes hemos mencionado, por ejemplo, el caso del ligante que tiene carga y que tiene su par de electrones, o aquel que no tiene carga pero que también representa un par de electrones como punto de unión. Si nosotros consideramos este par de electrones, lo mismo va a suceder cuando estemos considerando a los 6 ligantes que están rodeando al metal, en el cual los podemos representar de diferente manera, pero al final de cuentas cada uno de ellos tiene su par de electrones. ¿Cómo se unen los ligantes en esta geometría? Quiero hacer énfasis en que estamos hablando de la geometría octaédrica, pero si logro yo explicar los principios de campo cristalino en geometría octaédrica, lo vamos a extender después a otras geometrías. Si nosotros tenemos 6 ligantes alrededor del metal, quiere decir que cada uno de ellos está siendo atraído por el metal central con esa carga más 2, más 3 que tengamos. Es un catión a final de cuentas, y la atracción electrostática está originando entonces esa unión de los ligantes alrededor del metal. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos esa geometría octaédrica? Bien, ¿cómo es la interacción con los orbitales D? Ya tenemos claro hacia dónde están los lóbulos de los orbitales D. Este ligante, con su par de electrones, va a tener la posibilidad de acomodarse aquí. Y recordemos que cuando hablamos de configuración electrónica, estamos hablando de un nivel de energía donde se van colocando los orbitales. Primero, en el nivel más bajo, el 1s, que puede aceptar 2 electrones. Después tenemos el 2s, tenemos el grupo de orbitales 2p. Estos orbitales 2p, al mismo nivel de energía, ya lo hemos mencionado, se le llama energéticamente degenerados, porque están precisamente al mismo nivel de energía. Luego hablamos nosotros del 3s,
y del grupo de orbitales 3p. Bien, ¿qué sigue del grupo de orbitales 3p? El llenado se da el 4s. Y después del 4s viene la primera serie de transición con el llenado de los 5 orbitales que estamos considerando nosotros son los 3D. Si tenemos nosotros elementos iniciando la tabla periódica, vamos a colocar el llenado de los electrones en 1s. Después, con las reglas de llenado de configuración electrónica, sabemos sigue el 2s y después el 2p. Considerando que no hay ninguna interacción ni nadie que perturbe la densidad electrónica, yo podría suponer que el siguiente electrón que entre en alguno de los orbitales p puede ser en cualquiera de ellos porque están al mismo nivel de energía, ¿sí? Puedo colocar el primer electrón aquí, el segundo acá y el tercero aquí. Sucesivamente más electrones me van a dar la oportunidad del llenado de los 3 orbitales p y así sucesivamente. Cuando llego a los elementos de la primera serie de transición, puedo empezar a tener configuraciones desde D1 hasta D9, si son de transición. D10, bueno, hablando de lo que es zinc, cadmio, mercurio, ya lo hemos mencionado. Pero si yo tengo una configuración D1 en estado basal o en alguno de los estados de oxidación que me dé esta configuración, yo podría, si el metal no está interaccionando con nadie, no tiene alrededor a nadie que perturbe la densidad electrónica, colocar mi electrón en cualquiera de los orbitales. ¿Cuáles son ellos? Pues puedo yo decir, a lo mejor este es el dz cuadrada, el x cuadrada, y cuadrada, en fin, los otros. Cualquiera de ellos puede acomodarse el electrón. Pero ¿qué sucede cuando estoy hablando de esta geometría? Veámoslo, ¿sí? Si yo coloco mi electrón en los lóbulos que están a lo largo del eje Y y del eje X, es decir, estamos hablando del orbital X cuadrada, Y cuadrada, voy a tener entonces un efecto de repulsión de ese electrón, de esta configuración, por motivo de que va a estar enfrente un par de electrones con carga. No importa que a lo mejor mi ligante sea con carga o que mi ligante sea sin carga. Lo importante va a ser que aquí voy a tener un par de electrones. ¿Para qué me sirvió este par de electrones? Para la atracción electrostática y que el ligante se mantenga unido. Pero a su vez ese par de electrones me representa carga negativa, de tal manera que entonces si yo coloco mi electrón de D aquí, voy a tener un efecto de repulsión. Y ese efecto de repulsión me va a hacer que gaste energía. Entonces no va a ser tan fácil que yo coloque mi electrón en los lóbulos de este orbital que están a lo largo de Y y de X, porque estoy haciendo coincidir en esta geometría en particular mis ligantes que están colocados a lo largo de los ejes Y, X y Z. ¿Qué otro orbital también presenta un fenómeno de repulsión similar si yo coloco ahí mi electrón? El dz cuadrada. Recordemos que en el caso del dz cuadrada yo tengo mis dos lóbulos a lo largo del eje Z y el anillo de densidad electrónica, de tal manera que si yo coloco mi electrón aquí, ¿cuál electrón? El de esta configuración, voy a tener un problema porque este par de electrones va a tener un efecto de repulsión. ¿A qué voy con esto? Esta configuración de 5 orbitales al mismo nivel de energía se presenta cuando el metal está solo, sin ninguna interacción. Cuando hay 6 ligantes alrededor del metal, entonces hay 2 orbitales en particular que si coloco densidad electrónica aquí, tengo que hacer un gasto de energía. Recuerden, este llenado de configuración electrónica no es otra cosa más que un nivel de energía en donde voy colocando, de acuerdo al cálculo energético, los orbitales para el llenado de configuración electrónica. Pero de este nivel basal, ¿sí?, el que coloque el electrón a lo largo de los ejes, hay 2 en particular, 2 orbitales
que tendría que gastar energía, y lo represento con esta diferencia de energía. Los otros orbitales se van a presentar como que me estabilizan, y a lo mejor ahí va a ser más fácil colocar este electrón, porque no tengo ningún efecto de repulsión, porque voy a tener la posibilidad, como aquí lo estoy viendo, de que esos orbitales que tienen sus lóbulos en medio de los ejes no tengan ningún efecto de repulsión cuando yo coloco, ¿sí?, los 6 ligantes alrededor en la geometría octaédrica, insisto, ¿sí? Estamos hablando de la geometría octaédrica. De tal manera que lo vemos aquí. Por ejemplo, el orbital de XZ, que tiene sus lóbulos en medio de X y de Z, ¿sí? El ligante está aquí, su par de electrones está aquí, de cada uno de los ligantes. Colocar mi electrón de esta configuración en este lóbulo o en este, cualquiera de ellos, no tiene efecto de repulsión porque enfrente no tengo ningún par de electrones. Lo mismo sucede con estos orbitales, de tal manera que el YZ, el XY en medio de los ejes X y Y y el XZ son orbitales que energéticamente son más favorecidos para que yo coloque mi electrón. En conclusión, en esta primera parte, lo que les quiero señalar es que esta teoría de campo cristalino manejamos dos conceptos: la unión del ligante alrededor del metal central. ¿Cómo se da? Por una atracción electrostática, ¿sí? El par de electrones de cada uno de los ligantes atraído por la carga positiva del metal. Así se unen los ligantes. Pero una vez que están cerca y que son atraídos y que se forma la esfera de coordinación de la geometría octaédrica, hay una diferencia energética donde yo puedo colocar a mis electrones de una configuración de 1, 2, 3, hasta 9 electrones. Aquí estoy dando el caso de 1, pero si yo tengo 5 o 6 electrones, es natural que voy a preferir, o el átomo va a preferir, que esos electrones se coloquen donde gasta menos energía, porque si los coloco en estos orbitales habría mayor gasto de energía. ¿Por qué? Porque en esos orbitales hay un efecto de repulsión si yo coloco ahí el electrón, por ese enfrentamiento de cargas del par de electrones. No importa que el ligante si tenga carga o no tenga carga, al final de cuentas tiene un par de electrones que me representa a mí, ¿sí?, carga negativa que puede ser repelida, y por lo tanto esta diferencia de energía.